Familia, buenos días. Hoy es viernes. La semana se va muy rápido. Pareciera que de verdad la escritura se cumple, que los días están siendo acortados. Ya estamos en agosto. Es increíble. Pero yo creo que es un tiempo el que estamos viviendo donde el Señor va a levantar a su iglesia. Y yo quiero que recuerden, hoy en la noche, hoy viernes 8 de la noche, tenemos un evento de alcance y queremos que ustedes inviten a personas a conectarse en las redes, en YouTube, o venir a este lugar de una manera presencial. Queremos compartir una palabra para que gente que no conoce al Señor o gente que quizás le has estado hablando del Señor, queremos orar, ¿verdad? Por ellos, por sus necesidades, y queremos que la gente pueda recibir a Jesús. Y tenemos que hacer un trabajo en equipo, todos juntos. Por eso les invito a que podamos invitar a personas a que se puedan conectar y de una manera presencial hoy a las 8 de la noche. Hoy a las 8 de la noche. Ponlo en tu agenda, ponlo ahí en tu teléfono, por favor, y te pedimos que tú nos puedas ayudar a promoverlo. Sin ustedes no tendremos éxito. Y oren también para que las personas que oigan el mensaje puedan ser tocadas y el Espíritu Santo pueda traer salvación a sus corazones, como lo hizo con nosotros. Así de que gracias por su apoyo. Y bueno, en esta mañana de viernes, aquí seguimos con nuestro amado profeta Jonás. Aquí tenemos un maletín y bueno, aquí lo tenemos. Y la verdad es que es increíble cómo Dios tiene, ¿verdad?, paciencia con nosotros. Porque me doy cuenta, y escuchen esto, cuando nosotros ayudamos a otros, el Señor nos bendice, nos ayuda con lo nuestro. Muchas veces estamos enfocados, ¿verdad?, en lo nuestro. Muchas veces estamos enfocados en nuestra necesidad, estamos enfocados en nuestras vidas y a veces somos egoístas. Y algo que Jonás reconoce, ¿verdad?, ahí en el libro de Jonás, en el capítulo 2, cuando él está en el vientre del gran pez, ¿verdad?, dice la palabra, hablando él mismo, ¿verdad?, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Fíjense cómo dice, wow. Y muchas veces lo que quiero decir que Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas en donde nos sentimos impotentes para que nosotros volteemos al Señor, ¿sí? Para que nosotros de verdad fijemos la atención en nuestro Señor. Porque parece que cuando hay una situación difícil en nuestras vidas, se nos olvida de que somos cristianos. Se nos olvida que hay un Dios que todo lo puede. O sea, simplemente, fíjense bien, nosotros porque ya leemos la Biblia, pero cuando Jonás fue arrojado del barco, nosotros sabemos la historia. Recuerden que Jonás no sabía la historia. Jonás no esperaba que Dios preparara a un gran pez. Él esperaba morir. Y muchas veces yo quiero decirte que quizás estás pasando una situación difícil y yo quiero decirte que Dios no te va a dejar. Él tiene preparado algo que te va no solamente a levantar espiritualmente, aunque en el momento tú lo ves como una situación difícil, pero es que quizás el Señor quiere que tú regreses más a esa pasión con Él, ¿sí? Y algo que he aprendido, mis amados, es que cuando nosotros empezamos a ayudar a otras personas, el Señor nos ayuda con nuestros problemas. O sea, a veces no es suficiente orar. A veces no es suficiente de verdad leer la Biblia. Sí, tenemos que confiar en Dios, por supuesto, porque las promesas de Dios, si no las mezclamos con fe, pues no vamos a recibir nada de Dios. Pero he encontrado algo, que cuando nosotros nos enfocamos en ayudar a otros,
Aun cuando nosotros quizás estemos en dolor, quizás estemos en necesidad, el Señor entonces abre la puerta para ayudarnos, para bendecirnos. Y vemos que Jonás se olvidó de la gente. Él tenía el mensaje, él tenía una ayuda espiritual que le podía ayudar a esta gente de Nínive, y se olvidó. Y muchas veces, déjame decirte que cuando nosotros ayudamos a otros, y a pesar de que estamos en dolor, a pesar de que estamos en un momento difícil, y ayudamos a otras personas, quizás con una ofrenda, quizás con una palabra de ánimo, visitar a alguien que está en el hospital. Bueno, ahorita casi no se permite eso, pero visitar a alguien que está sufriendo, ¿sí? Eso. Y tú dices, ¿cuándo tengo que hacer eso? Cuando tú estás en problemas. Cuando tú estás en una situación difícil, es cuando tenemos que de verdad hacer esto. Saben que cuando el Señor hizo el milagro en esta mujer que no tenía hijo, fue el profeta. Y dice la Biblia que le hizo un aposento. Empezó a servirlo, le empezó a dar de comer, y ella tenía en su corazón una gran necesidad, y su necesidad era tener un hijo. Y cuando ella empezó a servir al hombre de Dios, entonces Dios la bendijo con un hijo. Y yo veo muchas veces, el otro día estaba caminando y estaba pasando por un momento, ¿verdad? Me sentía mal, no estaba bien. Sí, ahora no me miren así como si el pastor no pasara por situaciones así, por supuesto. Pero saben, me puse a hacer una llamada, a consolar a un hombre, ¿verdad? Que había perdido a su familia. Y cuando le hablo empieza a llorar. Sí, y yo también me sentía muy mal, pero saben que cuando terminé de ayudarle, de orar por él, de llorar con él, me sentí energizado. Algo sucedió en mí. Entonces no te enfoques en tu dolor, no te enfoques en tu situación. Usa tu situación para buscar a Dios. Usa tu situación para servir a otros. Esto es algo importante y algo que siempre el enemigo quiere hacer, ¿verdad? Cuando trae una situación difícil a nuestras vidas, y de alguna manera Dios lo permite. Pero no debemos de negociar nuestro gozo por cualquier situación. ¿Sí? Es importante que me llama la atención que Jonás, en ese lugar de muerte, fíjense bien, en ese lugar de muerte, ¿cuál era el lugar de muerte? Estar en el vientre del pez, experimentar los jugos gástricos del pez. Imagínense el olor, el pelo. Y como yo dije, ¿verdad? Él llamó la atención, pero en ese lugar de muerte, él regresó a la vida espiritual. Y muchas veces, escuchen esto, cuando parece, ¿verdad?, que estamos en una situación difícil y pareciera que Dios está en contra de nosotros, ¿qué sucede? Es en ese lugar de muerte, lo vuelvo a repetir, que Jonás encontró la vida, porque él reconoció que había desobedecido a Dios. Y muchas veces Dios nos lleva a un momento de quebranto, nos lleva a un momento difícil. Y yo he pensado que muchas veces a Dios solamente, ¿verdad?, clamamos a Él cuando lo necesitamos en las cosas difíciles. Pero he encontrado algo, que yo necesito a Dios en todo momento. Y yo te hago la pregunta, ¿cuánto necesitas a Dios? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿qué sucede si tú vas al médico y el médico te da un reporte y te dice, ¿sabes qué? Sí podemos tratar su caso, venga la siguiente semana? Y ¿sabes qué? En ese momento generalmente nos olvidamos de Dios y ya no clamamos a Él. Pero si el doctor nos dice, ¿sabe qué? No puedo hacer nada, esto es un caso muy difícil, todo lo que pudiéramos hacer en nuestras manos, no hay nada más que hacer. Entonces, en esa situación, sí volteamos a Dios. Pero en la otra, como que le decimos, aquí yo puedo. Pero lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros necesitamos mostrarle que lo necesitamos. No solamente en las cosas grandes, sino en las cosas pequeñas. A veces no apreciamos, pero por ejemplo,
El hecho de que puedas caminar en tu mente, en tu corazón, le dices: gracias, Señor, porque puedo caminar. Gracias, Señor. O sea, como que a veces le decimos: estas cosas pequeñas, Señor, yo las puedo hacer. O sea, no te metas. Tú en esto no te preocupes, yo lo hago. Pero a ver, ¿y quién dijo que Dios no quiere estar en nuestras vidas, en las cosas pequeñas, en las cosas grandes? Eso me habla a mí de honra, de agradecimiento. Por ejemplo, el que puedas estirarte, el que puedas rascarte y dices: gracias, Señor, que puedo rascarme, que tengo una sensibilidad increíble en mi piel. De repente el otro día sentí una hormiga, ¿no? Y decía: siento que algo está caminando en mi cuerpo. Y sí, efectivamente, o sea, la sensibilidad de mi piel. Y por esas cosas darle gracias al Señor. Entonces creo que nosotros tenemos que involucrar a Dios en nuestras vidas todo el tiempo. Por eso Dios nos dio una capacidad que nuestra mente siempre está pensando, para involucrarlo a Él, para estar pensando en Él. Porque en el momento en que dejamos de pensar en Él, alguien más toma control de nuestra mente. Pensamientos negativos, tentación. Pero cuando tú estás enfocado en Él, estás orando todo el tiempo en tu corazón. Y creo que lo que pasó en la vida de Jonás no fue algo fácil, pero Dios usó esto para volverlo a la vida espiritual. Saben, dice aquí en el verso, en el capítulo 2, versículo 6, dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se había olvidado de Dios, se había olvidado lo que Dios le había dicho que hiciera. Y a veces nos olvidamos de las promesas que le hacemos a Dios: te voy a servir, voy a hacer tu voluntad. Y nos olvidamos. Pero ¿saben que Él no se olvida? Él no se olvida de lo que nosotros le dijimos. Dice: me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. O sea, quiero que se fijen que fue en el vientre de este gran pez que Jonás cambió su actitud, que él reconoció su error, que el Señor permitió esto para llevarlo a un punto de arrepentimiento, para llevarlo a un punto de reconocer lo que él estaba mal. ¿Sí? O sea, si esa situación que estás pasando te va a llevar de verdad a avivarte, bendito sea el vientre del pez. Si esa situación, verdad, que estás pasando te va a volver a buscar más a Dios, bendito sea el vientre. Y eso es lo que pasó con Jonás, porque inmediatamente regresó al camino, regresó a su llamado. Y como yo dije hace rato, a veces nos enfocamos tanto en nuestras vidas, somos tan egoístas. Vemos, por ejemplo, la vida de José, ¿verdad? José se mantuvo sirviendo siempre, a pesar de que él pudo haber caído en autolástima, en amargura. Lo vendieron como esclavo y su corazón, ¿qué fue? Servir a Dios. ¿Ustedes creen que José no tenía en su corazón el anhelo de volver a ver a su familia? Por supuesto que sí. ¿Y qué pasó? Lo acusan falsamente, lo meten en la cárcel y ahí también se pone a servir a la gente. Y hoy lo que le ha pasado a la iglesia es que nos parecemos a Jonás. O sea, no queremos servir a nuestro prójimo, a nuestra familia, hacerle una llamada a nuestro papá, a nuestra mamá. O sea, bendecir a alguien. No estoy hablando solamente financieramente. Quizás invitar a alguien a cenar a tu casa. O sea, déjame decirte que cuando tú haces eso, Dios entonces responde a tu oración. Dios hace algo en tu vida.
pero nos enfocamos en nuestro problema. Señor, yo no puedo, estoy pasando esta situación, no puedo dar una ofrenda porque este dinero lo estoy ahorrando. ¿Saben una cosa? Déjenme decirles un testimonio. O sea, todo lo que hemos hecho, este edificio, recuerdo bien que en esos días en los que estábamos esperando en Dios que Dios proveyera, Dios puso en mi corazón bendecir a una iglesia que está aquí a unos metros, bendecir un ministerio que está aquí a unos metros, que ayudan a restaurar drogadictos. Y Dios puso en mi corazón: ve y siembra una semilla allá. Señor, pero este dinero es para comprar cemento. Y uno piensa, pero lo hicimos. Y sabes una cosa, Dios bendice. O sea, en lo natural tú puedes pensar, no es lo correcto, pero en lo espiritual es lo correcto. Es todo lo contrario. Dios te bendice. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense, cuando mi hijo se fue a África, fue a servir a los pobres, fue a bendecir a los pobres. ¿Y qué pasó allá en África? Un lugar de verdad de mucha necesidad, impresionante. Muchos niños huérfanos, cientos de niños sin padre, sin madre. Y ahí estaba, y ahí sirviendo al Señor, Dios le dio a su esposa. Y a ella Dios le dio su esposo. Entonces quiero decirles que Jonás se había olvidado de servir a la gente. Estamos para servir. Y mientras tú sigas enfrascado en tu dolor y te sigas lamentando, no vas a avanzar. Necesitamos cambiar nuestra actitud. Necesitamos de verdad dejar que el Espíritu Santo nos hable. Y muchas veces lo que tú haces hoy es una semilla para que tus hijos sean bendecidos el día de mañana. Y de verdad, yo lo veo cuando nosotros vemos aquí a Jonás, ¿verdad? Él dice que vino la palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. O sea, él fue. ¿Sabes una cosa? Déjame decirte, cuando Dios está hablándote, nadie puede detenerte, solo tú puedes detenerte. Si tú lo permites, que seas tú el que te detenga. Tu actitud, tu amargura, tu tristeza, no, tenemos que cambiar. Escucha esto. No cambies tu gozo por cualquier situación, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Si tú mantienes tu gozo y estás enfermo y te mantienes en una actitud de gozo, porque aquí dice la palabra de Dios en el verso 9, escuchen esto: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. O sea, cambió su actitud en medio del vientre del pez. Empezó a dejar que el gozo viniera a su vida y empezó a alabar a Dios. En otras palabras, necesitas gozo para vencer tu situación. Una vez que el gozo se va de tu vida, ya no puedes vencer ninguna situación. Necesitamos volver al gozo cuando servimos a otros, pero en realidad esto también es muy importante. Tu situación quiere quitarte tu gozo. O sea, ¿qué pasó con Ananías? ¿No? Él no quiso darle a Dios todo. Se le hizo mucho. Y finalmente perdió la propiedad y perdió su vida. Porque tenía el poder para hacer el bien. Y escuchan esto: la Biblia dice que no nos neguemos a hacer el bien cuando tenemos el poder para hacerlo. Mis amados, en estos tiempos busca cada día bendecir a alguien. Hazlo como un estilo de vida. Es importante que tú lo hagas, que yo lo haga. ¿A quién puedo, Señor, bendecir hoy? ¿A quién puedo darle, Señor, una llamada de ánimo, una palabra profética? Y vean cómo Jonás cambió su actitud. Aleluya. ¿Saben? Donde hay dolor, escuchen, donde hay dolor y allá hay gozo. Ese dolor no va a durar. Donde hay tristeza y gozo, pero la tristeza sobrepasa
el gozo, tu vida viene en decadencia. Si tú estás buscando un trabajo y eliges el gozo como una actitud y te regocijas a pesar de estar en el vientre del gran pez, a pesar de estar en el vientre de esta necesidad, Dios te va a sacar del vientre de tu situación, lo declaro. ¿Qué dice Dios? Si tú estás enfermo y eliges el gozo, vas a sanar más rápido. Y repito, lo vuelvo a enfatizar, si tú estás sin trabajo y eliges el gozo, una actitud diferente, vas a encontrar trabajo más rápido. Si usas lo contrario, entonces tu vida se va a amargar. Por eso es que, familia, veamos, tú tienes que hacer esto algo importante en tu vida. Repito, wow, Dios es bueno. Por eso Jonás dijo, mas yo con voz de alabanza, con voz de alabanza, con voz de alabanza. ¿Dónde es la voz de alabanza? Cuando está el trabajo, cuando todo va bien. No, voz de alabanza en el vientre de tu situación. Estás en un momento difícil, estás en el vientre entre la vida y la muerte. Allí voz de alabanza. ¿Y sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? Tu situación te va a vomitar para salir. Y vas a salir de ese problema, vas a salir de ese desafío, porque no importa lo que venga, Dios te va a ayudar. O sea, ¿qué pasó? Algo pasó cuando, o sea, si lo pensamos así, y con esto quiero terminar. Me da gozo, me da, porque uno se tiene que ubicar en el personaje, ponerse los zapatos del personaje, y cuando él empieza a gozarse, eso le causó a ese gran pez una molestia, ¿no? O sea, como que Dios empezó a obrar y cuando algo te cae mal en el estómago, ¿no? Y quieres vomitar, y entonces él empezó cambiando su actitud. Ya, como decía, yo me imagino si esta ballena o este pez era cristiano, pues le dijo, Señor, gracias por este delicioso profeta, ¿no? Aunque yo sé que los grandes peces, las ballenas, no comen carne, ¿sí? Pero ¿qué sucedió cuando cambió su actitud? En otras palabras, esa misma situación te va a sacar a la victoria. Dice aquí la palabra, y mandó el Señor al pez. ¿Sabes? Puede ser que Dios diga, ¿y sabes qué? Mandó el Señor a que te dieran trabajo. Mandó el Señor a que sanara tu cuerpo. Mandó el Señor a que viniera la provisión. O sea, Dios está en control. Y tenemos que de verdad servir a otros. ¿Sabes por qué? Porque ya Jonás cambió su actitud. Dijo, ahora, ok, Señor, voy a servir a otros. Y se fue durante 3 días ahí predicando, sirviendo a la gente quizás preguntándole cuál era el camino para volver a Dios. Y tú eres una voz de Dios, tú eres un Jonás en donde ningún evangelista famoso va a llegar. Yo no voy a llegar. Hay un círculo social que jamás voy a tocar, es tu círculo social. Wow. Y él empezó a compartir, empezó a dar la palabra, diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y saben, Dios tocó el corazón de estas personas de una manera sobrenatural. Cuando Dios está en el asunto, mira, wow.
Jonás no tuvo tiempo de ver su concordancia. Jonás no tuvo tiempo de preparar su mensaje. No, él simplemente ya venía de una situación que lo equipó para compartir. Venía de un quebranto, venía de la muerte misma, y la muerte misma, ¿verdad? De esa experiencia Dios le dio vida para predicar. Y eso es lo que el Señor nos está llamando, a bendecir a otros, a ayudar a otros. Entonces, mis amados, estamos orando por ustedes. Mi esposo y yo les mandamos un saludo, les amamos. Y bueno, este día, hoy en la noche, 8 de la noche, inviten a una persona nueva que se conecte, o de una manera presencial vamos a estar aquí. Va a ser un mensaje de salvación exclusivamente para que gente conozca al Señor. Dios les bendiga, y vean ustedes el libro de Jonás. Vean este capítulo, cómo Jonás cambió su actitud. Y Dios te va a sacar del vientre de tu situación. Y de este vientre vas a dar a luz algo extraordinario en tu vida, aún en el dolor. Dios lo va a hacer. Dios les bendiga.